A todos nos ha pasado el estar hablando con un nativo y de repente quedarnos en blanco porque no podemos encontrar las palabras que necesitamos, o simplemente ni siquiera llegar a entenderles. A menudo veo que la gente comete un montón de errores a la hora de aprender idiomas que realmente les impiden alcanzar el nivel que quieren y tener conversaciones fluidas. Por eso en el vídeo de hoy quiero presentarte cuáles son los 3 errores más grandes que nos impiden comunicarnos cuando hablamos una lengua extranjera. Errores que cometemos en nuestro aprendizaje y que podríamos muy fácilmente evitar. Aparte de estos 3 errores, al final te voy a dar un tip extra que te va a hacer sonar mucho más nativo. Si no me conoces, permíteme que me presente. Me llamo Pedro y a mis 21 años de edad he aprendido 8 lenguas extranjeras y llevo más de 4 años ayudando a otras personas a hacerlo. Creo que este tipo de vídeo puede ayudar a cualquier persona que aprende idiomas porque todos hemos cometido estos errores. Repito, todos. Y solo es una vez que los hemos cometido que nos damos cuenta de que son errores que tenemos que evitar. Además, en este vídeo también te voy a explicar cuándo me di cuenta de que cometía cada uno de estos errores, cómo los solucioné y en qué ha beneficiado a mi modo de aprendizaje desde que no los hago. Así que directamente comenzamos. Error número 1. No hablar con nativos. Es un error que veo muy frecuentemente, especialmente por parte de la gente que ha aprendido en el sistema tradicional, sea la escuela o academias de cualquier tipo, que muchas veces se ponen a aprender cosas por escrito pero nunca se ponen a practicar la lengua oral. Yo siempre digo que si queremos practicar la conversación tenemos que conversar, no hay otra manera de practicar el hablar que no sea hablando. Así que llegado a cierto punto es absolutamente fundamental que practiquemos la conversación, mejor aún si lo hacemos con hablantes nativos. Yo me di cuenta de que cometía este error cuando aprendía alemán. Llevaba unos 6-7 meses aprendiéndolo y prácticamente todo lo que había hecho había sido estudiar con un cuaderno. Sí, había estado copiando aquello que había estado haciendo en clase durante un montón de tiempo. Recuerdo tener largas listas de vocabulario que no había visto en contexto y que no me interesaba lo más mínimo. Y realmente me di cuenta de que no estaba enfocando mi aprendizaje de la manera correcta cuando el primer día que quise hablar con nativos literalmente tenía que acudir al traductor en todo momento. Me costó bastante entender que los primeros 6-7 meses de aprendizaje no habían valido para mucho. Pero a partir de ese momento empecé a escuchar podcasts y a ver vídeos en versión original que me ayudaron poco a poco a entender cómo funcionaba la lengua mejor. En todos los demás idiomas que he aprendido no es negociable. Hay que hablar con nativos. Cuando empecé a hablar con nativos y empecé a copiar lo que ellos decían e implementarlo en mi propia habla es cuando realmente empecé a entender cómo funcionaba la lengua. De hecho, diría que aprendí más en los 3 meses en los que estuve hablando con nativos que en los primeros 6 que estuve estudiando por mi cuenta. A propósito de este tema, quiero presentarte una herramienta que seguro que te va a ayudar en tu aprendizaje. Esta herramienta es italki. En italki puedes encontrar un montón de profesores nativos que te van a ayudar a practicar la lengua. Personalmente llevo utilizándola un montón de tiempo y la recomiendo encarecidamente. A mí me encanta tomar clases de conversación sin preparar, porque me gusta ver cómo me desenvuelvo en una situación real. Me gusta tomar estas clases en las que no me puedo preparar porque literalmente estoy simulando situaciones de la vida real. Actualmente yo estoy estudiando portugués y de hecho estoy implementando esta técnica para poder soltarme y realmente ver cómo me desenvuelvo en situaciones reales. Aquí tienes un ejemplo de cómo funciona una clase en italki. E eu acho que o português ele tem mais facilidade de compreender o brasileiro do que o brasileiro tem de compreender o português, eu acho. Com certeza, eu acho que sim também. Imagina, a primeira vez que eu estava na Polónia a falar com os brasileiros foi muito fácil. Eles sempre falaram Sim. tipo assim, desse jeito assim. Mas Mas você sabe que você pode. É muito fácil. a escola tradicional, né, de espanhol para estrangeiro, né? Como é que você vê isso aí? Eu acho que é uma pena que há tanto tempo para investirmos numa coisa que é positiva, que é se calhar 20% das pessoas saem do instituto, da universidade mesmo com um nível Sim. bom, más o menos. En italki puedes encontrar profesores de todo tipo, puedes aprender un montón de idiomas diferentes y elegir el tipo de clase que más te plazca. Y realmente tienes que ver estas clases como hablar con un amigo que te va a ofrecer correcciones. Puedes practicar desde casa, a tu ritmo y sin miedo a equivocarte, porque realmente estás practicando. Esta es la interfaz de la web de italki, donde podemos encontrar un montón de profesores entre los que podemos elegir. Y podemos establecer una serie de filtros, como el precio, qué idiomas habla nuestro profesor, o su procedencia. Si queremos aprender inglés concretamente de Estados Unidos, podemos elegirlo y nos mostrará profesores que son de los Estados Unidos. Recuerda que cada clase se paga individualmente, así que no tienes ningún tipo de presión. Puedes empezar con un profesor y dejarlo o cambiar y probar con otro. En la descripción te voy a dejar un link con el que tendrás 5 euros de descuento en tu primera clase con valor superior a 10 euros. Así que anímate y ponte a practicar con nativos lo antes posible porque vas a notar la diferencia. Créeme que aplicando esto te vas a dar cuenta de muchas cosas que no sabes y vas a mejorar un montón tu nivel. A continuación, el segundo punto me parece igual de importante que el anterior y es únicamente enfocarse en la gramática.
De nuevo, después de un montón de años de aprendizaje en la escuela, la gente piensa que los idiomas son gramática y vocabulario. No obstante, no podemos estar más equivocados. Aprender solo gramática es una de las razones principales que nos van a impedir tener una conversación fluida. Como he dicho muchas veces, esto es lo que nos impide hablar con nativos, pero es un error de base que tenemos que solventar. Cuando aprendemos por nuestra cuenta es muy importante exponernos a grandes cantidades de input. ¿Qué es el input? Cualquier cosa que escuchéis o que leáis. La gente normalmente se centra en aprender estructuras directamente, cuando es con el contenido que tienes que aprender las estructuras. Cuando tú lees algo que no sabes o escuchas algo que no sabes y te das cuenta de que no lo sabes, ahí es cuando conscientemente te estás dando cuenta de que no lo sabes. Y en ese momento es cuando busco la solución a esa regla. El orden de aprender más efectivo sin duda es este. Por eso te recomiendo aprender en contexto. No aprender únicamente gramática fuera de contexto, sino aprender las cosas en contexto. Así te vas a dar cuenta no solamente de que aprendes el significado real de las cosas, sino que además va a ser mucho más fácil acordarte porque tienes un contexto al que asociarlo en tu cabeza. Te recomiendo empezar a consumir contenido en la lengua que aprendes. También empecé a escuchar el podcast de Easy German, que es un podcast que está íntegramente en alemán y que me ayudó un montón a darme cuenta de todas las cosas que no sabía. Iba apuntando las palabras que no conocía y consultándolas para ver cuáles eran las diferencias entre lo que entendía en español y lo que no entendía en alemán. Y todo esto está muy relacionado porque me lleva directamente a hablar del error número 3, no practicar la pronunciación. Os dais cuenta que está todo muy relacionado. Todos los errores son cosas que no hacemos, no cosas que hacemos mal. En este caso vamos a hablar de la pronunciación. El error más grande que veo es no aprender la pronunciación desde el principio. En lenguas que se leen como se escriben, como el turco o el alemán, es bastante sencillo implementar este sistema porque nos va a ahorrar un montón de tiempo a largo plazo. Sí, hay lenguas que tienen sistemas de lectura bastante complicados, como el inglés o el francés, pero también se pueden sistematizar y aprender la pronunciación, o al menos hacer especial hincapié en ella al principio, no va a hacer otra cosa que ayudarnos. Porque si no lo hacemos, nuestra pronunciación va a ser un impedimento para que los nativos nos entiendan. Así que independientemente de la lengua que aprendamos, aprender la pronunciación desde el principio siempre va a ser clave. Mucha gente empieza a hablar, empieza a darse cuenta de que la gente le entiende, aunque su pronunciación no sea buena, pero con el tiempo se dan cuenta de que su nivel de conocimiento de la lengua está muy por encima de la pronunciación. Cuando hablamos idiomas, hay dos cosas que nos hacen sonar nativos. 1. Cómo usamos el idioma. Y 2. Cómo hablamos el idioma. Si sabemos utilizar muy bien el idioma, pero tenemos un acento catastrófico, la gente se va a dar cuenta de que no somos nativos y van a pensar que hay algo que no está bien. En cambio, si tenemos un acento perfecto, pero hablamos fatal el idioma, vamos a conseguir una sensación un poquito mejor porque vamos a ser capaces de llegar al oído de estas personas, pero no les vamos a poder engañar porque no somos capaces de construir frases correctamente. Por eso es muy importante concentrarse en la pronunciación, porque generalmente son unos 20 o 30 sonidos que nos van a acompañar a lo largo de todo el proceso del aprendizaje. No tengas miedo de sonar ridículo, es absolutamente normal. Es otro miedo que tenemos muchas veces, porque en la escuela normalmente cuando leemos en alto tenemos la presión de que la gente se va a reír si lo hacemos demasiado bien, especialmente en países hispanohablantes. Nunca he entendido por qué la gente se ríe cuando alguien intenta pronunciar las cosas bien. Yo recuerdo estar en clase de francés, que me tocase leer en voz alta y yo intentar leer de la mejor manera posible. Sí, el acento del francés es muy distinto del español, pero es que es como es y hay que aprenderlo tal como es. Así que no tengas miedo de cometer errores y practica muchísimo solo en tu casa. La técnica más fácil de implementar sin duda es leer en voz alta. Te vas a dar cuenta de qué es lo que eres capaz de leer fluidamente y en qué te atascas constantemente, y así te va a ayudar a superar tus problemas de dicción. Así que concéntrate en la pronunciación desde el primer momento y no lo dejes a un lado aunque las personas te entiendan. Si ya tienes un nivel intermedio o alto y tu pronunciación no es todo lo buena que podría ser, te recomiendo encarecidamente que trabajes en ella. Si has llegado hasta aquí, te voy a dar un tip extra, podemos considerar el error número 4, entre comillas. Antes hemos hablado de aprender las cosas en contexto, ahora te voy a hablar sobre aprender las cosas en conjunto. ¿A qué me refiero con aprender las cosas en conjunto? Me refiero a no aprender palabras aisladas, sino a aprender conjuntos de información. Cuando yo aprendo un verbo, yo no voy a aprender el verbo directamente. Por ejemplo, en inglés tenemos el verbo to put up, que significa soportar o tolerar una situación. Pero no está del todo completo. Nos falta with, to put up with something, porque es la manera en la que siempre se usa. Así que mi consejo es, aprende las palabras juntas con otras palabras con las que normalmente aparecen. En el caso de los verbos, apréndelos con preposiciones. No te aprendas el verbo solo porque te vas a dar cuenta a la hora de usarlo que te falta la preposición.
Y en estos casos, normalmente o te la sabes o la dices mal. En todos los idiomas tenemos miles de ejemplos, pero es muy importante que prestemos especial atención en esto y que intentemos memorizar cuál es la manera de decirlo correctamente. También te recomiendo aprender con qué palabras normalmente se ve esta palabra. Por ejemplo, la palabra majority en inglés normalmente se utiliza con la palabra vast, diciendo tipo la gran mayoría. En español se dice mucho, la gran mayoría. Estos se llaman collocations, que son palabras que se utilizan juntas porque sí. Al utilizarlas juntas vamos a dar una sensación mucho mayor de conocer la lengua y de utilizarla como un nativo. Si en español diríamos la amplia mayoría, en inglés tenemos the vast majority y en alemán tendríamos die überwiegende Mehrheit. Así no solamente decimos la palabra mayoría, que probablemente conoceremos, sino que la utilizamos en contexto con una palabra que utilizarían los nativos. Así que recuerda evitar todos estos errores de los que he hablado en el vídeo. Es muy importante que intentes sistematizarlos todos e intentar implementarlos poco a poco en tu rutina de aprendizaje. Te darás cuenta de que cometes algunos, otros, algunos más que otros o todos directamente. Escríbeme en los comentarios si tienes alguna duda y coméntame si cometías alguno de estos errores. Recuerda que en la descripción tienes todos los enlaces de utilidad y que si te registras en italki con mi código Pedro2 vas a obtener un descuento especial. Te invito a suscribirte a mi canal si te gusta la temática de los idiomas y te recomiendo ver otros vídeos que he subido al respecto. En cualquier caso, esto ha sido todo por mi parte. Espero que hayáis encontrado información de valor, que es lo más importante. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima vez. ¡Hasta luego!